Vamos a dar inicio a un nuevo ciclo sobre el tema de la epistemología en la investigación científica. A partir de este libro nuestro, ¿para qué le sirve la epistemología a un investigador y a un profesor que fue premiado por la Academia de Ciencias de Cuba en el 2009, que ha sido publicado acá en Colombia, en México, en España, tiene varias ediciones, y que vamos a desarrollar durante un ciclo en que dedicaremos atención a cada uno de los reduccionismos epistemológicos, pero también a las corrientes epistemológicas que existen y que son indispensables de que un investigador y un profesor también conozcan, porque con relativa frecuencia algunos investigadores y profesores nos han planteado, ¿no? Que existen muchas corrientes, ¿no? Epistemológicas, y se han percatado que puede ser que inconscientemente hayan asumido posturas empiristas, positivistas, pragmatistas, hermenéuticas, constructivistas, ¿no? Y no lo saben. Yo digo siempre que le sucede lo mismo que alguien que está toda una semana hablando en prosa, ¿no? Y el domingo cuando toma la guitarra y canta, lo hace en verso y no sabe que hay una diferencia entre el verso, ¿no? Y la prosa. Bueno, pues lo mismo sucede cuando usted no es consciente de que tiene una postura pragmatista o constructivista o lo que sea, ¿no? Por lo menos debe conocerlas y si las asume, bueno, que lo haga de manera consciente, ¿no? En otras ocasiones me he encontrado que algunos me dicen, bueno, profesor, ¿y cuál es entonces la mejor? Ah, ¿cuál es la que usted recomienda? De ahí viene entonces el grave problema, ¿no? ¿Cuál es la más eficaz, la más eficiente, la más, ¿no? Y yo siempre les digo, mira, lo bueno es conocerla, si no toda, por lo menos la mayoría de ellas, y tratar de encontrar en cada una algunos elementos de núcleos racionales, ¿no? De elementos válidos que pueden ser de utilidad y también tomar distanciamiento crítico, ¿no? De algunas de ellas que no siempre conducen a una construcción de la verdad y a un descubrimiento de un fenómeno o un proceso de la realidad de manera adecuada, ¿no? O sea, que ese investigador práctico, ¿no? Que no quiere perder tiempo en conocer qué han pensado otros filósofos, científicos de la antigüedad, nuestros días, pues lamentablemente no siempre tiene éxito, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Primero, que en la evolución histórica del pensamiento filosófico y científico no ha sido simplemente una sustitución de posturas erróneas, ¿no? De los filósofos y de los científicos, ¿no? Al contrario, siempre ha sido un proceso evolutivo, complejo, contradictorio, ¿no? En que se ha ido enriqueciendo, ¿no? La sabiduría humana. Claro, no han faltado fracasos, ¿no? Pero no han sido fracasos los que han marcado siempre, aunque de los fracasos se aprende también, como decía Coiré, ¿no? Sino que en la mayoría de las ocasiones lo que se ha ido produciendo es un progresivo ascenso, ¿no? De la ciencia, de la tecnología también, ¿no? A partir de avances de otros investigadores anteriores. Eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, yo creo que no resulta muy sustentable, ¿no? Considerar que los pensadores antiguos, modernos y los científicos de épocas anteriores a la nuestra, ¿no? Se han dedicado a producir ideas absurdas o ideas insustentables o ideas totalmente erróneas. Yo creo que tenían un suficiente nivel de inteligencia, ¿no? Para no ser tan torpes, ¿no? Así. Y yo creo que intentaron caminos adecuados para encontrar verdades en la ciencia. Ah, claro, no siempre, ¿no? Lo encontraron y en algunos casos desembocaron en posturas totalmente teleológicas, metafísicas, etcétera, como vamos a ver en los próximos videos. Si nosotros asumimos ese criterio, lo mismo podrán pensar las generaciones futuras, ¿no? Cuando vean nuestras ideas hoy sobre la construcción del conocimiento científico, ¿no? Y vamos a quedar muy mal parados, ¿no? Los que actualmente nos dedicamos, ¿no? A la investigación, a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Y por otro, en tercer lugar, resulta muy difícil, ¿no? Concebir que en las actuales teorías que existen del proceso del conocimiento, se hayan podido desarrollar prescindiendo de los peldaños epistemológicos que se han construido, ¿no? Por investigadores anteriores. No olviden que Newton decía que él había alcanzado sus ideas gravitacionales precisamente porque se había situado, ¿no? Sobre los hombros de gigantes. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? Ahora, a veces
se utiliza el término epistemología, bueno, con algunas imprecisiones, ¿no? Y si usted no tiene un conocimiento más o menos de lo que puede ser, ¿no?, una propuesta epistemológica, puede ser que cometa, ¿no?, algunos errores, ¿no? Y por eso siempre lo he dicho y lo dije en los anteriores videos de, sobre metodología de la investigación y dirección y asesoría de la investigación científica, que es imprescindible tener claridad de las herramientas conceptuales, ¿no?, de las categorías, de los conceptos que se utilizan, ¿no?, que se tienen, ¿no? Y en este caso, el de epistemología, que es una palabra que no es muy antigua, aunque episteme ya existía del mundo griego, es una palabra griega, que en su origen implicaba la opinión común, la doxa, la techné, saber hacer las cosas, pero no conocer las causas necesariamente, y de ahí viene la palabra tecnología, y la teoriqué, y de ahí viene la palabra teoría, ¿no?, que para los griegos la máxima expresión era la filosofía, que era buscar las causas, ¿no?, y las razones, ¿no?, el sentido de las cosas. Entonces, en eso pero la palabra episteme originalmente no quiere decir que ya se haya constituido una disciplina filosófica, ¿no?, como la epistemología. Realmente es a mediados del siglo XIX que comienza a tener fuerza, ¿no?, como una filosofía de la ciencia, como una teoría sobre el conocimiento científico, ¿no es así? Y que permite en determinado, incluso se va a comenzar a diferenciar de nociología, porque nosos en griego significa conocimiento, ¿no? Entonces es algo más que el conocimiento, ¿no? Es una profundización, ¿no?, en las raíces, ¿no?, del conocimiento, ¿no? Y no tiene que ver en este caso con el gnosticismo religioso, que es otra dimensión, ¿no?, de la utilización de la palabra gnóstico, ¿no? Ahora, hay términos análogos que a veces se confunden, ¿no? Mismo ese de epistemología y nociología. Yo creo que es bueno saber diferenciar, ¿no? Porque realmente una cosa es la teoría del conocimiento, ¿no?, que permite profundizar en los niveles, ¿no?, sensoriales, racionales, ¿no?, del conocimiento. Y otra cosa es la construcción, ¿no?, de una teoría sobre la ciencia, ¿no? Hay criterios muy discutibles de grandes epistemólogos como Gaston Bachelard, un matemático francés, que es uno de los antecedentes básicos, ¿no?, del estructuralismo, o de Alain Badiou. Según ellos, por ejemplo, ellos decían que la epistemología es el proceso de construcción de los conocimientos científicos y de su especificidad que permite distinguirlo de los saberes ideológicos o en ruptura con ellos. Bueno, esa es una definición que puede uno en cierta forma asumir. Es cierto que la epistemología trata de no dejarse arrastrar, ¿no?, por las ideologías, pero una cosa es que trate y que las filosofías de la ciencia o las corrientes epistemológicas logren emanciparse de las ideologías, cosa que resulta siempre algo difícil porque las ideologías, como sabemos, tienen un poder muy fuerte de persuasión, de convicción, y no acuden necesariamente a argumentos racionales, sino volitivos, afectivos, emotivos, comunicativos, etcétera, y siempre de una forma u otra pueden permear, ¿no?, las corrientes epistemológicas, como vamos a ver en los futuros videos que vamos a analizar cada uno de los reduccionismos epistemológicos, porque ¿qué sucede? El ser humano desde los primeros estadios de la humanidad comenzó a tratar de sintetizar la comprensión de la realidad, a reducir, ¿no?, dar explicaciones en el origen de todo, en el agua, en el fuego, en el aire, ¿no es así? Los chinos hablaban de la madera y del metal también, ¿no? O sea, no solamente 4 elementos, como hacían los griegos, ¿no?, la tierra, el agua, el fuego, ¿no?, y el aire, ¿no?, sino también la madera, el metal, ¿no? Y otros le han ido atribuyendo otros orígenes, ¿no? Ahora, hay cierta coincidencia, como plantea Mario Bunge, del cual fui alumno en un curso de epistemología allá en la Academia de Ciencias de Cuba por los años 82, ¿no?, que la epistemología que él identifica como filosofía de la ciencia es una rama, es una disciplina de la filosofía que estudia el proceso de la investigación científica y el producto de esa investigación, que es, ¿no?, el conocimiento científico, ¿no? Mientras que para Badiou esta es solamente una historia de lo teórico, y cosa muy discutible, porque indudablemente la epistemología no solamente aborda lo teórico, aborda también lo práctico, ¿no? Aborda también
otros niveles de conocimiento. Y yo creo que por eso es necesario que un investigador, un profesor, tenga criterios, ¿no? Y busque información en distintas fuentes, ¿no? Sobre lo que quiere decir epistemología y lo que quiere decir, en este caso, si es reducible, ¿no? A alguna de estas definiciones que les he ido planteando. Ahora, lo cierto es que en los últimos tiempos han ido aumentando cada vez más, ¿no? El interés de los científicos y no solamente de los filósofos por los temas epistemológicos, ¿no? Y un investigador científico debe tener criterios epistemológicos, ¿no? Para evitar esos reduccionismos que vamos a ver más adelante de carácter teocéntrico o mecanicista o fisiologista o biologicista o determinista geográfico, estructuralista, funcionalista, bueno, hermenéutico. Hay tanto reduccionismo que vamos a ir viendo en videos separados después en el próximo análisis que vamos a ir desarrollando. Ahora, no cabe la menor duda que la filosofía, si le ha servido a la especie humana hasta ahora, ¿no? Para tomar conciencia de sus potencialidades epistémicas y axiológicas, pues debe de contribuirle, ¿no? A perfeccionar su concepción de la naturaleza, de la propia sociedad, de sí mismo, ¿no? Y para eso evitar, ¿no? Esos reduccionismos epistemológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de criticar en los reduccionismos epistemológicos? Y es lo primero que nosotros analizamos en los primeros capítulos, ¿no? De este libro. Bueno, primero que es normal que cuando se trata de investigar la realidad, o también en la docencia, cuando se transmite, ¿qué estoy haciendo yo aquí ahora en este video? Reduciendo, tratando de sintetizar, ¿no es así? De una forma muy breve, las distintas posturas que existen respecto a este tema, ¿no? Epistemológico. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa forma de simplificación o de presentar de manera sencilla una complejidad de la realidad, a veces se le atribuye a un determinado elemento aislado, ¿no? El papel protagónico y determinante de todo, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, se hiperboliza un factor que puede ser económico, político, religioso, social, ético, estético, volitivo, afectivo, en fin, ¿no? Geográfico, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un enfoque reduccionista siempre lleva o implica una distorsión, una deformación, una simplificación, ¿no? De la perspectiva de la realidad. Y esto evita una verdadera comprensión de esa totalidad concreta, ¿no? Que hablaba Hegel, y que luego Karel Kozik, en su análisis profundo sobre la dialéctica de lo concreto, explicó que a veces enfoques unilaterales conducen a lo que él llamaba pseudoconcreciones, o sea, enfoques reduccionistas, que son falacias, que son errores, cuando usted hiperboliza un lado de la realidad y no ve la integralidad compleja, ¿no? de los sistemas, evitando las visiones holistas que desde la antigüedad ya Aristóteles lo había insistido, la necesidad de ver la articulación entre el todo y las partes, ¿no? O Pascal, ya en la modernidad también, la necesidad de insistir en una mejor comprensión de la totalidad de una forma más concreta, más histórica y no metafísica, no abstracta, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre, desde los primeros estadios de la evolución, ¿no? De la humanidad, ha tratado de buscar, ¿no? En un factor determinado, la causa, ¿no? Determinado de un problema y ha tratado de buscar, ¿no? Eh, Tal vez es un factor ideológico, a veces es un factor, algunos elementos, ¿no? De erróneos, de falsedad o de veracidad, ¿no? Entonces, primero, si bien es imposible investigar los fenómenos complejos, ¿no? Del mundo natural o social o del pensamiento de manera aislada, ¿no? Pues hay que tratar en toda la medida de lo posible de ser lo más holista posible, lo más integral, lo más valorador. Digamos, entre la forma más simplificadora de la comprensión de la realidad está la magia. La magia es una forma muy ingenua, ¿no? De tratar de ver la relación causa-efecto entre la lluvia o la sequía con una acción determinada, particular, ¿no? Aislada, ¿no? Pero también el animismo, el totemismo, el fetichismo, todas esas formas prereligiosas, ¿no? Que trataron de encontrar el origen del ser humano
bien sea en un animal, y por eso se utilizan máscaras de león o máscara de oso o máscara de un venado o de un búfalo, lo que sea, ¿no? Son expresiones también muy simplificadoras de los primeros grupos humanos, ¿no? O no solamente en el totemismo, sino también en darle un protagonismo, a veces hasta un lugar sagrado, ¿no? Una montaña, un río, o cualquier, ¿no? Una planta, o, ¿no? O un fenómeno natural. Esas son formas muy simplificadoras. No quiere decir que sean reduccionismos epistemológicos en el sentido más estricto, pero son antecedentes, ¿no? Y por eso, desde que aparecen esas formas, ¿no?, de religiosidad, ya comienza a darse cuenta el hombre de que trata de encontrar en una forma muy sencilla, ¿no? Como también cuando se le atribuye a un dios del agua, un dios del fuego, un dios de la guerra, un dios, ¿no?, a una determinada entidad personificada como dioses, o como luego el monoteísmo conduce a considerar que hay un solo Dios que produce todo eso, ¿no? Y que da lugar a un tipo también de reduccionismo, en este caso teocéntrico, ¿no? Bueno, es comprensible que en esos estadios preliminares, ¿no?, del desarrollo del intelecto, del lenguaje, ¿no?, en que la capacidad de abstracción del ser humano era muy simple, muy sencilla, pues indudablemente no podía dar una explicación adecuada, ¿no? Y ya en el pensamiento antiguo, por ejemplo, cuando empieza a nacer la filosofía en algunos países, no solamente en Grecia, en la China, en Persia, en Egipto, en otros lugares, ¿no?, empieza a buscarse el principio de las cosas, el arjé, dirían los griegos, ¿no? El principio que mueve todas las cosas, ¿no? Y por ejemplo, para los milesios, para Tales era el agua, para Anaxímenes era el aire, para Heráclito era el fuego, y para Anaximandro era el apeiro, una sustancia un poco ya indeterminada, lo cual implica, ¿no?, un nivel de forma y uno dirá, bueno, pues es una tontería, no es tan tontería, porque uno sin el agua no puede estar. Y el agua, sabemos que nuestra mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto de agua, y que el agua prácticamente, bueno, lo puede crear, pero también puede destruir todo, ¿no? Entonces no es tan simple, ¿no? De la forma que no es tan simple pensar que el aire, ¿no? Que sin aire nos asfixiamos, ¿no? Y el niño al nacer lo primero que hace es inspirar, ¿no? Entonces, era lógico pensar, ¿no?, que el aire era un elemento vital, como pensaban aquí, ¿no? Y cuando morimos, expiramos, ¿sí?, sacamos el aire, ¿no?, de nuestros pulmones. Por lo tanto, no es tampoco algo tan sencillo ni tan, ¿no? Por lo tanto, hay antecedentes de reduccionismo epistemológico antes que se hubiera la ciencia, y antes incluso que se hubiera propiamente los grandes sistemas filosóficos, ¿no? O sea, las formas más elaboradas de concepción. Y por lo tanto, un estudio de la evolución histórica de esos tipos de reduccionismo, que lo vamos a ver en próximos videos, de las causas que lo determinaron, los factores condicionantes, sus implicaciones, es importante conocerlo para no caer en ellos, para ver que todos no fueron absurdos, sino que tuvieron alguna razón de ser, para evitar nuevos reduccionismos. Siempre van a haber, ¿no?, siempre van a aparecer, ¿no? Pero hay que tratar por todos los medios de no ser víctimas, ¿no?, ingenuas de concepciones reduccionistas. Y la mejor forma para no serlo es conociendo, ¿no?, esos tipos de reduccionismo que han habido, ¿no?, en la antigüedad, ¿no? Y sobre todo cuando a veces se hiperboliza, por ejemplo, los sentidos, ¿no?, las sensaciones, y se cae en el empirismo, bueno, es una forma de reduccionismo. O cuando se hiperboliza la razón, se piensa que se puede prescindir de la experiencia, es otro tipo de racionalismo, ¿no? Y toda la lucha que ha habido en la historia entre internalistas y externalistas, o sea, entre los que consideran que el conocimiento solamente es un producto interno del conocimiento subjetivo, o los que hiperbolizan lo objetivo, el efecto de los objetivos sobre los subjetivos, como decía Aristóteles, la huella que deja, ¿no?, un anillo en un candil. Es una forma muy empirista, ¿no? Entonces, externalista. Entonces, ese conflicto no ha terminado, ni va a terminar nunca, quiero decir, siempre va a haber, ¿no? Ahora, sería muy ingenuo, ¿no?, pensar que la humanidad ha llegado a este nivel actual de desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, sin superar esos obstáculos epistemológicos. Ahí diría Bachelard, así, obstáculos epistemológicos, ¿no? Esos errores, insuficiencias o esas formas de reduccionismo, ¿no?, que han habido y que continúan existiendo en la historia del pensamiento. Por lo tanto, en la medida en que lo conozcamos, vamos a tener una mejor postura, una mejor
posición y podremos transmitirle, ¿no?, a las nuevas generaciones una perspectiva un poco más objetiva, ¿no es así?, del conocimiento, de la realidad, para que no cometan nuevos errores, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones principales, ¿no?, por las cuales nosotros estamos desarrollando estos videos y hemos escrito nuestros libros para sintetizar, ¿no?, en este caso, ¿no?, nuestro conocimiento sobre el proceso de la investigación científica y transmitirle a las nuevas generaciones que ya desde la antigüedad ha habido intentos de superar, ¿no?, el empirismo o el racionalismo, el internalismo, el externalismo, cualquier tipo de reduccionismo, aunque no siempre, ¿no?, se logra, ¿no? Y hay muchos intentos, como lo hizo Immanuel Kant, ¿no?, cuando planteó que el conocimiento no procede solamente de la experiencia, sino también, ¿no?, de la razón, de la intuición, en este caso, y que ha dado lugar a nuevas formas, ¿no?, a nuevos tipos de reduccionismo. Por lo tanto, la cuestión es no verlos como simples tropiezos y descalabros que no tienen solución, y sobre todo tratar de no pensar que no estamos exentos de caer cada uno de nosotros en nuestras investigaciones en nuevas formas de reduccionismo. Para eso es que vamos a tratar en próximos videos de explicar brevemente cada uno de ellos.